pasado 20 años desde que acabó la Segunda Guerra Mundial con el fracaso de la invasión aliada de Normandía. Un Hitler triunfante declaró la victoria sobre Europa y el Imperio Británico. Los Estados Unidos se retiraron del conflicto, escuchando a aquellos que, como Charles Lindbergh, se oponían a la guerra contra Alemania. En el este, solamente los rusos seguían luchando una cruenta guerra de guerrillas. Todos los esfuerzos americanos se encaminaron a vengar Pearl Harbor, lo que se consiguió con la victoria sobre Japón en el verano de 1945. Para entonces, el general americano Eisenhower había regresado de Europa a los Estados Unidos a un retiro humillante. En 1947, el rey Eduardo y la reina Wallis subieron al trono británico. Winston Churchill, quien apenas había salido con vida de Normandía, murió exiliado en Canadá en mayo de 1953. En los años que sucedieron a la guerra, un país tras otro de los que conformaban la vieja Europa se había convertido en parte del vasto imperio nazi de Germania. El arquitecto del Führer Albert Speer construyó un monumento al Reich de los 1000 años. La capital de Germania, Berlín, se convirtió en el escaparate de los nazis. Las SS se transformaron en una fuerza policial para tiempos de paz, patrullando por calles limpias y controladas. Al finalizar la década de los 50, Hitler fue capaz de ponerle un rostro más civilizado al Gran Reich, pero sobre las noticias o cualquier otro tipo de información se seguía ejerciendo un férreo control. Al comenzar la década de los 60, la guerra con la Unión Soviética se prolongaba tediosamente. Hitler necesitaba con desesperación resolver una paz formal con los Estados Unidos y forjar una alianza con los rusos, cuyos destinos aún dirigía el anciano de 85 años, Joseph Stalin. Hitler vislumbró ciertos atisbos de esperanza a finales de 1960 con la elección de un nuevo presidente de los Estados Unidos. El Führer creía que con el veterano Joseph Kennedy como presidente al menos había alguien con quien poder alcanzar un acuerdo. Ahora, en 1964, por primera vez en 20 años, las fronteras de Germania se abrían a los americanos. La prensa de todo el mundo había sido invitada para informar sobre las celebraciones del 75º cumpleaños del Führer el 20 de abril. Existían rumores de que el presidente Kennedy asistiría a una cumbre americano-germana. Una alianza con América garantizaría la invulnerabilidad de Germania. Pero circulaban otros más persistentes que podrían poner en peligro los planes de Hitler. Rumores acerca de algo terrible que habría sucedido en Alemania durante la guerra, según los cuales la versión oficial nazi de que los judíos y otras minorías habían sido reasentadas en el este no era cierta. Asimismo, persistían los rumores de que en el Gran Reich seguían sucediendo cosas horribles. La televisión, la radio y los periódicos eran controlados por el poderoso misterio de información. Nadie en el nuevo Berlín se atreve a formular preguntas comprometedoras. Bueno, y ahí en la última parte teníamos la presentación de esta película Fatherland, que es una ucronía, como decía yo, que cambia los sucesos históricos y nos muestra un mundo de qué hubiese pasado si hubiese ganado. Claro, un what if, como dice Ángel. Es como, eso es. Como los what if. Eso es. Está basado, ¿qué hubiese pasado? Sí. ¿Qué hubiese pasado? Sí. Y está basada en la novela de Robert Harris, que fue un éxito, un éxito de ventas. Y tenemos imágenes. Y la produce HBO. Esta película es una película para televisión. En esa época las películas de televisión eran escasas, de vez en cuando salía una que otra película. Supongo que está en HBO más. Sí, debería estar. Me parece que está, si me... Y la protagoniza Rutger. Te la Está protagonizada por Rutger Hauer y Miranda Richardson. Es una buena película de intriga, de misterio y bueno, y también es entretenido ahí que te recrea un mundo de cómo hubiese sido si hubiese vencido la Alemania nazi. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver esta película en HBO. No, esta no. La daban bastante, me recuerdo yo cuando tenía cable.
Y bueno, la ucronía son historias bien interesantes donde te cambian los conceptos históricos como realmente fueron. Por ejemplo, el más famoso que se ha llevado al cine ha sido Bastardos sin Gloria, donde también es una ucronía donde cambian los sucesos históricos. Y bueno, esta película nos muestra un mundo como lo quería Adolf Hitler, ordenado, con mucha control en la sociedad. La SS pasaron a ser como policías formales, con la Gestapo también intimidando ahí a los ciudadanos o cualquiera que se opusiera al régimen. Una dictadura con Ministerio de la Verdad y todo el asunto. Ahí está el gran Rutger Hauer, que hace poco tiempo nos dejó, gran actor, que yo encuentro que no fue como muy aprovechado. Rutger Hauer, que yo no fue muy aprovechado. Rutger Hauer, que yo lo vi en uno de sus últimos trabajos o sea, no sus últimos trabajos, pero ya sus últimos trabajos en televisión, en The Last Kingdom. Apareció en el primer episodio. Encuentro yo que Rutger Hauer fue un actor no muy bien aprovechado por la industria. Pienso yo que se dedicó mucho, le dieron muchos roles pequeños en películas casi clase B. Tal vez será, digamos, por la procedencia de él. Puede ser también, ¿eh? Pero Porque recuerda tú actuaciones de él, esta que tú tienes con Stallone, Halcones de la Noche, está espectacular como villano. ¿Para qué decir Blade Runner, que para mí es su mejor papel? Y bueno, esta película, como les decía yo, es bien interesante, por eso la traje, porque se conmemora el 6 de junio de 1944, que fue el desembarco en Normandía. Y bueno, y aquí en esta historia te muestran que fracasa el desembarco en Normandía y las tropas aliadas pierden la Segunda Guerra Mundial. Solamente queda el conflicto con la Unión Soviética. Y bueno, aquí se prepara el cumpleaños de Adolf Hitler, el número 75, que eso nunca ocurrió porque Hitler se suicidó realmente. Y necesita una alianza con Estados Unidos, que en ese entonces el presidente era Joseph Kennedy, el padre de John Kennedy. Te cambian también esos sucesos. Winston Churchill, como ahí decía, muere exiliado por su fracaso. Fatherland como madre, interesante, como patria, interesante el concepto, porque no ha dejado de pasar. No ha dejado de pasar esa hipótesis de qué hubiera pasado con la historia, con el mundo, si Hitler hubiera vivido. Claro. Siempre en esa oportunidad se ha hablado un poco de eso. ¿Qué hubiese pasado con nosotros en lo que es el Pacífico, con los japoneses, si hubiesen ganado también? Si Japón pretendía todo el Pacífico, imagínate. Así que bueno, quise traer esa película para mostrársela. Creo que la pueden encontrar en YouTube. No muy buena calidad de audio, pero está ahí. La tienen en inglés y la tienen en castellano. Así que si quieren revisarla, algunos de nuestros amigos, Fatherland es una interesante propuesta. O comprar el libro de Robert Harris, el autor, Fatherland, que fue un éxito de venta a principios de los 90 en lo que es Inglaterra, Estados Unidos y en el mercado en general. Pero digamos, ¿a qué punto llega la película con esto? La película, digamos, Hitler, nos muestra un mundo de cómo hubiese sido la Alemania controlada por los nazis, ya teniendo el poder absoluto, total, y sin que nadie se les pusiera en contra. Y bueno, y ahí nos muestran un poquito de misterio, intriga. Al final siempre los malos van a perder. Igual ahí hay un quiebre en lo que se refiere a que Hitler de todas maneras iba a caer igual, pero te da una perspectiva de cómo hubiese sido diferentes tipos de cosas y sucesos que cambiaron la historia. Por ejemplo, el desembarco en Normandía, que fue un fracaso cuando en realidad fue todo un éxito. Claro. O el desenlace de otros actores históricos como Winston Churchill, que también fue muerto desterrado cuando en realidad el tipo es considerado prácticamente un héroe, uno de los mejores políticos del siglo XX. Cosas así. Igual. Es un what if, como decía Ángel. Pero igual es interesante. Sí, no, un concepto interesante. Porque le gusta la historia y todo eso. Convengamos que igual, por mucho que uno diga el tema de Hitler, igual es una parte importante de la historia mundial. En Chile también se han hecho bastante ucronías. Hay una novela gráfica que se llama 1891, que habla de la Guerra del Pacífico. Ya. También hay una novela peruana, no recuerdo el nombre, donde ganan los peruanos en vez de los chilenos.
y en vez de la invasión a Lima, es la invasión a Santiago y todo el asunto. No recuerdo el nombre, pero la vi por ahí en una librería. También está lo de Jorge Baradit, una novela de ficción que se llama 5, que cambia los sucesos históricos del 73 y realmente no se produce el golpe de Estado. Y no, hay bastantes trabajos. Pero Guaraí ahí estaba, pero vuelto loco. Guaraí estaba vuelto loco. Por eso que lo quise escribir, pues. Ese libro lo estoy leyendo, así que sí, cuando lo termine de leer, así las cosas, sí. cuando lo termine de leerlo, vamos aquí a revisar ese libro y también vamos a tener un mundo paradisíaco. Y también hay material gráfico de ese libro también, porque se hizo como una presentación donde hace de Augusto Pinochet el actor que hace de Yerko Puchento, Daniel Alcaíno. Así que ahí lo vamos a estar mostrando. Interesante. Sí. No, me extraña que nuestros actorcillos no han hecho esa película. A lo mejor les falta el presupuesto, no sé, pero... Es que tienen otros proyectos más importantes, por eso es que no han tenido... No, le falta presupuesto porque necesita el apoyo de ciertos grupos económicos para que puedan hacer. Que bueno, no los tienen. Eso no les van a dar plata para eso. Bueno, es un buen dato lo de Fatherland. Igual es una parte, por eso yo sigo insistiendo, igual es una parte importante y bastante atractiva, por mucho que tenga su lado, digamos, negativo de la historia. Y de repente estas cosas de qué hubiera pasado, sí. Es interesante. Es interesante de repente, así que... Yo quiero leer el libro en todo caso, para saber más detalles. ¿Qué vamos a ver?